Quinta parte de Madre de alquiler. Capítulo 41. Primer mes. El silencio en la clínica era denso, como un suspiro contenido. Rebeca apretaba la hoja de resultados, con manos sudadas, mientras la doctora sonreía con profesionalismo forzado. «Felicidades, está embarazada», dijo. Rebeca no respondió de inmediato. Miró hacia el ventanal, donde la ciudad hervía bajo el calor de mayo. Una mezcla imposible de emociones le cruzó el cuerpo: alivio, miedo, vértigo, y una punzada extraña de victoria. Estaba ocurriendo. Lo había logrado. Sarocha estaba esperándola en la sala de espera del hospital privado. Vestía una camisa blanca arremangada y pantalones de lino. Leía distraídamente el resumen ejecutivo de una junta, pero apenas Rebeca entró en la sala, se levantó como si el aire hubiese cambiado. «¿Todo bien?». Rebeca asintió. Extendió la hoja. «Estoy embarazada». La sonrisa de Sarocha fue involuntaria, apenas contenida, como si algo interno se le quebrara y recomponiera a la vez. «Gracias», murmuró, con una voz más temblorosa de lo que hubiese querido. «No me des las gracias todavía. Aún no hemos cruzado el infierno hormonal», dijo Rebeca, con una media sonrisa que rompía un poco la rigidez del momento. Sarocha rió, bajito, y en ese instante, por primera vez desde que firmaron el contrato, no fueron únicamente la madre portadora y la beneficiaria. Fueron dos mujeres atravesadas por una experiencia compartida, un secreto íntimo, y algo más sutil que aún no tenía nombre. Los días siguientes se movieron con una naturalidad sorprendente. Rebeca se instaló del todo en su rutina: caminatas cortas por el jardín, comidas regulares, controles médicos. Sarocha la acompañaba cada vez que podía, muchas veces dejando de lado reuniones familiares o cenas de gala que le resultaban insoportables. Compartían desayunos sencillos en la terraza, hablaban de música, de cine europeo, de la infancia. No discutían los términos del acuerdo, ni el futuro niño, como si ese núcleo se protegiera de ser nombrado demasiado pronto. Una tarde le pidió Sarocha a Rebeca que le hablara de su abuelo, cómo estaba después de la cirugía, y si estaba al tanto de lo que había tenido que hacer para conseguir el dinero para salvarle la vida. Rebeca inmediatamente cambió su estado de ánimo. Si bien su abuelo estaba estable, nunca aprobaría lo que hizo. «Está bien y no, mis abuelos no saben nada, y no lo sabrán. Nunca estarían de acuerdo con esto. Mis abuelos son maravillosos». Luego de un silencio cambió rápidamente el tema contándole que la llaman estrella de mar. «¿Por qué?». «Porque siempre decía que sobrevivía a los mares más bravos», respondió sin mirarla, con un nudo leve en la voz. Sarocha no preguntó más, solo la miró un poco más largo de lo socialmente aceptable, y en ese silencio sin juicio, Rebeca se sintió vista de un modo que no había sentido en años. Nita, en cambio, se mantuvo ausente. Pasaba más tiempo en casa de sus padres, según ella, para evitar el estrés de convivir con la portadora del bebé. Pero su distancia no era solo física. Se había cerrado como una flor marchita. Apenas hablaba con Sarocha, se sentía aún más invisible ante sus ojos. El patriarca de la familia, el señor Chankima, llamó a Sarocha a su despacho en la sede del holding. La oficina tenía un aire funerario, con muebles antiguos y un retrato del fundador colgado sobre la pared del fondo. «Estás teniendo problemas con Nita». «No directamente. Está extraña, eso es todo. Ya lo resolverá». Las mujeres emocionales a veces requieren tiempo. Sarocha sintió cómo se le tensaba la mandíbula. «Es normal que esté afectada. Esto no es fácil para nadie». Su padre la miró con gesto neutro, como quien observa un expediente. «Lo importante es que tú mantengas la estabilidad. La prensa no debe saber nada. La reputación de la familia está en juego. Esa joven», dijo refiriéndose a Rebeca, «está bajo tu responsabilidad». «Lo sé», respondió Sarocha, seca. «No olvides por qué se firmó ese contrato». «Tampoco lo he olvidado», respondió ella, esta vez, con frialdad. Pero al salir de la oficina, algo le pesaba en el pecho. No era solo el peso del apellido, era la sensación de que algo, o alguien ya no podía ser tratado como parte de una ecuación estratégica. Nita, por su parte, comenzó a consultar en privado con su padre. Las conversaciones eran sordas, llenas de medias verdades y contención manipuladora. Él le aseguraba que todo estaba bajo control, que la portadora estaba completamente sujeta al contrato,
que no debía preocuparse. Esa chiquilla no está a la altura de Sarocha, solo está cumpliendo con lo que acordamos, y si se encariña con el bebé, tú serás la madre legal. Esa chica no tendrá derechos, pero lo que inquietaba a Anita no era lo legal, era la forma en que Sarocha decía el nombre de Rebeca, con una suavidad que nunca ha tenido hacia ella. Mientras tanto, la casa comenzaba a llenarse de pequeños rituales involuntarios. Sarocha le dejaba a Rebeca infusiones para las náuseas en la cocina cada mañana. Rebeca le recomendaba documentales sobre el cuerpo humano que veían juntas por las noches. Se reían sin querer, se tocaban sin buscarlo. Un roce en el brazo, una mano que se apoya sin pensarlo sobre el muslo en el sofá. Una noche, mientras Sarocha salía de la cocina, Rebeca la detuvo. Gracias por acompañarme en todo esto. Soy yo la que debería agradecerte. Estás haciendo algo que... No la interrumpió Rebeca. No hablemos como si esto fuera solo un trato. No ahora. Hubo un segundo de tensión, y luego silencio. Pero ya no era el mismo. Sarocha sintió, por primera vez, que algo en ella empezaba a desobedecer, que su cuerpo, su voluntad, su lealtad ya no estaban del todo alineados con lo pactado. Y eso, lejos de asustarla, le daba una nueva forma de respiración. Al cumplirse el primer mes de embarazo, el médico confirmó que el embrión se desarrollaba con normalidad, sano, fuerte, bien implantado. Rebeca salió del consultorio con los ojos húmedos. Sarocha le ofreció el brazo, y ella se apoyó, sin resistir. Esa noche, en la terraza, se quedaron en silencio, mirando el cielo oscuro sin estrellas, y sin saberlo aún, comenzaron a formar un nuevo tipo de familia, una no reconocida. Capítulo 42. Nita al margen. La ausencia de Nita ya no era un espacio, era una sombra, una presencia densa, sin cuerpo, que flotaba en cada rincón de la casa como humedad en las paredes. No se hablaba de ella, no se la mencionaba, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Sarocha regresaba tarde del trabajo, agotada. Rebeca, en su segundo mes de embarazo, se ocupaba de preparar cenas simples que compartían con cierta complicidad silenciosa. Una tarde al llegar Sarocha, Rebeca le preguntó: «¿No has sabido nada de tu esposa?», mientras cortaba unos tomates. Sarocha tardó en responder. «No», dijo finalmente. «Supongo que sigue en casa de sus padres. ¿Te preocupa?». «No, creo que es lo mejor para todos». Rebeca asintió. No preguntó más. No era su lugar, pero en lo más hondo, algo empezaba a arder. Evidentemente este matrimonio era una total farsa. Nita observaba el perfil de su esposa a través de la pantalla de su móvil. Había abierto una aplicación de seguimiento de dispositivos, una función que habían habilitado por seguridad. Ver a Sarocha pasar las noches en la casa, su casa junto a la joven inglesa que llevaba a su hijo, le producía una mezcla de furia y humillación. Rebecca Armstrong, el vientre que sustituyó su cuerpo fallido, el rostro que Sarocha había empezado a mirar con dulzura. Nita, que antes era contenida, ahora se desbordaba en silencio. Destrozaba hojas en su diario, marcaba líneas con tinta negra sobre fotografías antiguas, bebía más de la cuenta, lloraba sola en el baño, mientras su padre hablaba por teléfono en su despacho, diseñando con frialdad la arquitectura del futuro nieto Chankima Jensen. Una tarde, mientras Rebeca regresaba de su caminata diaria, encontró a Nita en la entrada de la casa, parada junto al coche negro que solía conducir Sarocha. «Hola», dijo Rebeca, deteniéndose con educación. Nita no respondió. La miró de arriba a abajo. Sus ojos eran fríos, duros, como el cristal antes de romperse. «¿Cómo está mi hijo, incubadora?». Rebeca sintió un escalofrío. La palabra incubadora le rebotó a Rebeca en el pecho. Sintió una punzada de indignación, pero respiró hondo. Nita continuó: «Ya quiero que nazca ese niño. Cuando esto termine, no serás más que una anécdota, una nota al pie, desechable». «No sé qué tipo de matrimonio tienen ustedes», dijo, con serenidad contenida, «pero no soy la causa de tus heridas». Nita la miró, congelada. «Eres el síntoma». Y luego, sin más, se giró, entró a la casa, dejando detrás el eco venenoso de sus palabras. Rebeca no se lo contó a Sarocha, no porque quisiera proteger a Nita, sino porque algo dentro de sí le pedía silencio, como si el contacto con aquella mujer le hubiese revelado una grieta que antes no había visto. Durante días, la imagen de Nita la perseguía. Su rostro delgado, sus ojeras, la amargura acumulada. Una mujer que había perdido todo lo que creía seguro, incluso la maternidad. Y sin embargo,
Rebeca no podía evitar sentirse incómoda con su crueldad. No era solo dolor, era odio, y ese odio comenzaba a rodearla como una trampa. Sarocha notó que Rebeca estaba más callada. «¿Te sientes mal?», un poco cansada mintió Rebeca, y con náuseas. Sarocha se acercó, le apoyó la mano sobre la espalda, con un cuidado casi reverencial. «Quiero que estés tranquila, nada te va a faltar», y aunque esa frase debía sonar neutral, protectora, en los labios de Sarocha parecía otra cosa, un compromiso que excedía el contrato, una promesa muda. Esa noche, antes de acostarse Rebeca, fue a la cocina a buscar agua, y escuchó a Sarocha hablar por teléfono, encerrada en el estudio. «No la trates así, Nita, no puedes. No voy a permitir que esto se convierta en una guerra personal. No, no lo es. No lo estoy haciendo por ella. Estoy cumpliendo con mi parte». «¿Cómo puedes decir eso? Tú fuiste quien aceptó el contrato». «Sí, pero ahora no puedes convertirla en un blanco». Silencio. Rebeca se retiró sin hacer ruido. Ya no le quedaban dudas. Sarocha estaba en medio de un matrimonio podrido, no de una pareja en crisis, no de una historia triste, sino de una estructura enferma donde el poder, el control y la apariencia valían más que la verdad emocional. Y ahora, ella estaba dentro, no como víctima, no como simple gestante, sino como parte de una tensión que crecía con cada día, con cada caricia que Sarocha le regalaba sin pensarlo, con cada noche en que el corazón de ambas se acompasaba más. Nita, desde su rincón, planeaba, miraba redes sociales, investigaba sobre el pasado de Rebeca. No sabía todavía qué haría, solo sabía que no podía quedarse cruzada de brazos. Tenía miedo de perder todo lo que había logrado. No podía permitir que Sarocha se enamorara de la inglesa. Su dolor ya no era un lamento, era una llama. En la casa, mientras tanto, el ambiente se cargaba de una tensión más densa, más sensual, más peligrosa. Las noches eran más largas, las conversaciones más íntimas. La risa de Rebeca provocaba algo que Sarocha no quería nombrar, y los silencios entre ambas ya no eran solo complicidad, eran espera. Esperaban una catarsis, un choque, una verdad, pero también, sin saberlo, un abismo. Capítulo 43. Cuerpos en sintonía. La casa se había vuelto más silenciosa que nunca, pero era un silencio distinto al que Sarocha conocía con Nita. No era opresivo ni distante, era el silencio tibio de una taza de té compartida, el susurro de una vida nueva creciendo entre dos mujeres que, sin proponérselo, habían empezado a respirar al mismo ritmo. Rebeca caminaba descalza por los pasillos, su silueta redondeándose levemente. El embarazo recién comenzaba, pero su cuerpo ya hablaba en otro lenguaje. Su voz era más grave en las mañanas, su piel, más sensible al roce de la tela, sus emociones, un campo minado de lágrimas y risa. Y Sarocha, que siempre había tenido un control férreo sobre sus impulsos, empezó a notar algo que no sabía dónde guardar: el afecto. Primero fue un cuidado casi profesional, luego, una ternura protectora. Después, una atención exagerada a los detalles. ¿Qué frutas le gustaban a Rebeca? ¿Cómo dormía mejor? ¿Qué música la tranquilizaba? ¿Qué cremas le irritaban la piel? Y ahora estaba ese otro impulso, ese que nacía entre el estómago y el pecho, ese que le hacía mirarla cuando pensaba que nadie la miraba, ese que le hacía imaginar cómo Rebeca dormía, con una pierna fuera de la sábana, los labios entreabiertos, la respiración suave. Una noche, Rebeca tuvo un pequeño mareo, nada grave, solo una bajada de presión, pero cuando Sarocha la sostuvo por la cintura para evitar que cayera, algo cambió. El cuerpo de Rebeca se aferró al suyo como si supiera hacerlo. No fue un gesto torpe ni casual, fue natural, como si ese contacto estuviera escrito desde antes, y el calor de su piel, la curva de su cadera, el aliento cerca del cuello, hizo que Sarocha contuviera la respiración por un instante más de lo necesario. Rebeca la miró, aún pálida, pero con una sonrisa. «Gracias», susurró, y Sarocha no respondió, solo le acarició el cabello, temblando sin querer. Esa noche, Sarocha no durmió. Repasó la escena una y otra vez, y se odió un poco por eso, porque no estaba bien, porque todo era un error, porque Rebeca era la gestante, porque era vulnerable, porque ella era una mujer casada, aunque su matrimonio estuviera hecho de cenizas. Pero entonces, ¿por qué ese deseo no se iba? No era una urgencia sexual, no era solo una atracción superficial, era algo más profundo, más extraño, como si el cuerpo de Rebeca se hubiese convertido en un símbolo de esperanza, como si Sarocha, al tocarla, tocara también una versión de sí misma que creía perdida.
Durante el desayuno siguiente, Rebeca comentó que el bebé empezaba a generarle antojos. ¿Qué quieres comer hoy?, preguntó Sarocha, desde la cocina. Algo frío y dulce, tal vez helado de coco, pero no ese de supermercado, el artesanal, el que venden cerca del parque. Sarocha se rió. A las 10 de la mañana, a cualquier hora. El niño tiene sus propias reglas, dijo Rebeca, acariciándose el vientre con una ternura que desarmó a Sarocha. Media hora después, estaban en el parque, con 2 tarrinas de helado en las manos. Reían, hablaban de cosas triviales. Sarocha no recordaba haberse sentido así con nadie. Rebeca, con el cabello recogido en un moño descuidado, tenía un brillo nuevo en la mirada, algo inocente, pero profundo, una belleza sin artificios, una fuerza discreta. Y Sarocha pensó, estoy jodida. Las siguientes semanas fueron una danza sutil. No hubo confesiones ni roces indebidos, solo una cercanía creciente. Las comidas se convirtieron en ritual, las caminatas, en complicidad, los silencios, en lenguaje. Y las noches eran cada vez más largas. Una noche, mientras Rebeca leía en el sofá, con los pies sobre una almohada, Sarocha le llevó un té. Se sentó a su lado. Por un instante, el dorso de sus manos se tocó, y no se movieron. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rebeca, sin mirarla. «Claro, ¿alguna vez te has sentido atrapada en un rol que no elegiste?». La pregunta no era inocente. Sarocha lo supo, pero tampoco era una acusación. Sí, respondió, después de un silencio. «Muchas veces, desde niña, como si mi vida estuviera escrita por otros». «¿Y cómo se sobrevive?». Sarocha la miró, buscando grietas en el guión, momentos donde puedas respirar por tu cuenta. «¿Esto es una grieta?», susurró Rebeca, y el corazón de Sarocha dio un salto. «Sí», dijo, «esto es una grieta muy hermosa». Esa madrugada, cuando ambas se despidieron en el pasillo, cada una hacia su habitación, el roce de las manos ya no fue accidental. Rebeca le acarició la muñeca antes de soltarla, y Sarocha se quedó unos segundos más, mirando la puerta cerrarse lentamente. El deseo ya no era una sombra, era una presencia, silenciosa sí, pero viva. Nita sospechaba, no tenía pruebas, pero lo intuía. El modo en que Sarocha se comportaba, siempre preocupada por Rebeca, y en su mente, algo oscuro comenzó a gestarse. Pero en la casa, ajenas aún a esa amenaza, Rebeca y Sarocha compartían algo más que un proyecto, un latido común, una coreografía que empezaba en lo invisible, en la forma en que se acercaban, en cómo se escuchaban, en cómo se miraban cuando pensaban que la otra no estaba atenta. 2 cuerpos que aún no se tocaban con hambre, pero que ya bailaban el preludio de algo más, algo inevitable, algo sagrado y peligroso. Capítulo 44. El tacto que no miente. La mañana comenzó con lluvia, una de esas lluvias densas, persistentes, que transforman la ciudad en una sinfonía de cristales empañados y pasos apurados. En la casa, sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido. Todo estaba en penumbra, excepto la cocina, donde Rebeca preparaba panqueques con paciencia, tarareando una melodía apenas audible. Sarocha la observaba desde el marco de la puerta, apoyada con los brazos cruzados. No había dormido bien. Otra vez, el insomnio se había vuelto constante desde que su cercanía con Rebeca había comenzado a tocar zonas que creía dormidas. Algo en esa mujer le removía los cimientos. Su risa, su manera de morderse el labio cuando se concentraba, la forma maternal en que tocaba su vientre aunque todavía apenas se notara el embarazo. Sarocha quería cuidar de ella, y quería tocarla, a veces con una ternura que asustaba, a veces con un deseo que dolía. «¿Estás espiándome?», preguntó Rebeca sin girarse. Sarocha se sonrojó, sorprendida. «Solo estaba admirando tu técnica culinaria». «Admira cuando no esté quemando todo», dijo Rebeca, girando la cabeza y sonriendo. Se rieron. Era fácil reír con ella. Todo era más fácil, y a la vez, mucho más complicado. Comieron juntas en la mesa del comedor. Afuera seguía lloviendo. Las gotas golpeaban los ventanales como dedos insistentes. El ambiente estaba tibio, íntimo. Rebeca hablaba de su abuelo, de cómo estaba mejorando de a poco. «Gracias», dijo, de pronto muy seria. «Sé que no lo hice por mí, pero yo necesitaba esa ayuda. No lo agradezcas. No me hace feliz ponerte en esta situación». Ambas se miraron en silencio. Más tarde, en el salón, Sarocha intentó leer, pero no podía concentrarse. Rebeca tejía una bufanda diminuta con hilos beige para el bebé. Sus dedos se movían con ritmo casi hipnótico. Había aprendido de su tía Song, decía,
Afuera, la tormenta rugía. El cielo parecía no querer abrirse. ¿Te molesta si me acerco un poco?, preguntó Sarocha. Claro que no. Ven, respondió Rebeca, corriéndose un poco en el sofá. Sarocha se sentó a su lado, no muy cerca, pero lo suficiente para sentir el calor. Hablaron poco, compartieron el silencio. Uno de esos silencios densos, hermosos, en los que sobran las palabras, hasta que ocurrió. Fue un gesto simple, una casualidad. Rebeca dejó caer la aguja entre los cojines y se inclinó para buscarla. Sarocha se movió al mismo tiempo para ayudar, y en ese movimiento simultáneo, sus manos se encontraron. No solo se rozaron, se apretaron, quedaron entrelazadas un instante demasiado largo como para ser un accidente, y en ese contacto, hubo algo eléctrico, no solo un sobresalto físico. Fue como si algo debajo de la piel se encendiera, como si la carne recordara algo que la mente no se atrevía a formular. Ambas se quedaron inmóviles. Sarocha sintió cómo su pecho se tensaba, cómo la respiración se le aceleraba. Rebeca también, lo vio en sus ojos, en el leve temblor de sus labios, pero ninguna retiró la mano. Perdón, susurró Sarocha al fin, pero no se movió. Rebeca negó con la cabeza. No, no fue nada, pero lo había sido todo. A partir de ese momento, la casa cambió, no en lo visible. Seguían cumpliendo sus rutinas. Rebeca cocinaba o tejía. Sarocha trabajaba en su computador. Hacían las compras. Hablaban del bebé. Pero algo vibraba por debajo, una corriente continua, una energía que pasaba de una a la otra incluso sin tocarse. Las miradas se volvieron más largas, las despedidas nocturnas, más lentas, los espacios compartidos, más íntimos, y el tacto se volvió protagonista. Una mano en la espalda al pasar, un roce de dedos al servir el té, un ajuste de la manta en el sofá, y cada uno de esos gestos era más honesto que cualquier palabra. Una tarde, mientras ponían música en el salón, Rebeca pidió bailar. ¿Quieres?, dijo, con una sonrisa juguetona. Sarocha dudó un segundo, pero dijo que sí. La canción era suave, lenta, con un ritmo que invitaba a dejarse llevar. Se tomaron de las manos. Primero fue una danza torpe, pequeños pasos sin rumbo, pero luego, poco a poco, los cuerpos se acercaron, y cuando Rebeca apoyó su frente en el hombro de Sarocha, todo pareció detenerse. El corazón de Sarocha latía con fuerza. Tenía los ojos cerrados, respiraba el olor de Rebeca, que no era un perfume, sino algo más íntimo. El olor de alguien que ya es parte de tu vida sin darte cuenta. Sus brazos se cerraron en torno a ella, y esta vez no fue por accidente. Cuando la música terminó, ninguna se movió. Se quedaron así, abrazadas. No había palabras, no había discursos, solo el tacto, y el tacto no mentía. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró Sarocha, con los labios muy cerca del oído de Rebeca. No lo sé, respondió ella, pero no quiero detenerme. Esa noche no se besaron, no se desnudaron, no cruzaron la línea, pero sí compartieron algo más difícil de nombrar. La entrega silenciosa del cuerpo sin exigirlo, el descubrimiento de que el deseo puede ser sagrado, y que un solo roce puede decir más que una confesión. Desde la habitación contigua, Nita, que había llegado sin avisar y se alojaba en la planta alta, las escuchó reír. Rebeca no lo sabía, Sarocha tampoco, pero la grieta que habían abierto, esa grieta luminosa donde las dos podían respirar, ahora tenía un testigo, y no era uno amable. Capítulo 45. La furia de Nita. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, artificial, como el que antecede a una tormenta. En la cocina, el reloj marcaba las 7:14 de la tarde, pero el aire parecía detenido. Rebeca estaba en la sala, en cuclillas sobre la alfombra, revisando unas cremas que Nam le había regalado. Sonreía sola mientras pensaba en los últimos días con Sarocha. El embarazo había entrado en su segundo mes. Aún no se notaba demasiado, pero su cuerpo comenzaba a cambiar. Sarocha decía que sus ojos estaban distintos, más suaves, más vivos. Rebeca lo notaba también, pero sobre todo, notaba a Sarocha, cada vez más cerca, cada vez más atenta. Desde el roce accidental, la relación había cambiado sin palabras. Era como si se movieran en una danza muda, en la que cada gesto se volvía un paso, cada mirada una invitación, cada silencio compartido, una confesión. Y en medio de ese nuevo lenguaje secreto, alguien más estaba escuchando. Nita llevaba días observando desde la sombra, primero con escepticismo, luego con rabia. Había regresado de casa de sus padres un poco antes de lo planeado, bajo la excusa de supervisar la salud de la gestante, palabras que le sabían a burocracia estéril, pero en realidad
Había sido empujada por la inquietud. Sarocha apenas le había respondido a algunas llamadas, más cortante y fría de lo común, tan distinto a como le hablaba a la intrusa. Eso ya no lo soportaba, ver cómo Sarocha sonreía sin esfuerzo con otra, con una extranjera que vivía en su casa, que llevaba en el vientre un hijo que se suponía sería suyo, una extranjera que, día a día, ocupaba su lugar. El colapso llegó una noche de sábado. Sarocha había cocinado. Insistió en que Rebeca descansara. Arroz jazmín, pescado a la plancha, sopa de verduras, justo lo que Rebeca quería comer. La mesa estaba servida, 3 puestos. Cuando Rebeca bajó, se sorprendió al ver a Anita sentada ya, con el tenedor en la mano, aunque la comida aún no había sido servida. No saludó, solo la miró de arriba a abajo, con una mueca apenas disimulada. Sarocha, desde la cocina, lo notó. ¿Todo bien?, preguntó, alzando la voz. Perfecto, dijo Anita, mientras miraba a Rebeca con los labios apretados. No me falta nada, estoy en mi casa. La frase quedó suspendida. Rebeca se sentó en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y cuando Sarocha llegó con los platos, la atmósfera ya era otra. Comieron en relativo silencio, solo el sonido de los cubiertos, y la lluvia, que comenzaba a tamborilear en las ventanas. Hasta que Anita habló. ¿Van a seguir fingiendo? Sarocha levantó la vista. ¿A qué te refieres? A esto, esta comedia, estas miradas, estas sonrisitas. ¿Crees que no me doy cuenta? Nita, por favor. No, interrumpió ella, dejando caer el tenedor con fuerza. Estoy harta de fingir. Esta mujer, señaló a Rebeca sin siquiera mirarla, se supone que está aquí para ayudarnos, para darnos un hijo, no para seducirte, no para robártelo todo. Rebeca sintió que el estómago se le cerraba. Trató de hablar, pero Sarocha fue más rápida. Basta, Anita, vas a defenderla, a ella, a una desconocida, una mujer a la que ni siquiera conoces de verdad. Dios, ¿sabes lo ridícula que pareces? Sarocha se puso de pie. No le hables así. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo de que se asuste y pierda al bebé? Pues tal vez debería. Rebeca también se puso de pie entonces, con el rostro pálido pero la voz firme. No tienes derecho a hablarme así. Estoy aquí porque ustedes me lo pidieron, porque tú no puedes tener hijos, y tu familia necesita seguir con su linaje. Yo no pedí esto, lo acepté por necesidad, pero he dado todo de mí, y merezco respeto. Nita soltó una carcajada amarga. Claro, muy noble, una santa, una mártir alquilando su útero por amor a la humanidad. Cállate, rugió Sarocha, y fue la primera vez que alzó la voz de verdad. Nita la miró, dolida, desbordada. ¿Te enamoraste de ella? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Sarocha no respondió, y eso fue suficiente. Nita salió de la habitación como un huracán, subió a su cuarto, y cerró la puerta de un portazo que hizo temblar los cuadros. Rebeca estaba temblando. Sarocha también. Lo siento, murmuró Rebeca. No, no tienes que disculparte. No quise causarte problemas. Sarocha negó. Avanzó hacia ella. La miró con los ojos llenos de algo más que rabia o tristeza. Era ternura, era cansancio, era deseo, era culpa. No estás causando nada. Este matrimonio es una farsa. Esa noche, Nita no bajó. Sarocha no subió. Rebeca no durmió. La casa se volvió una caja sellada, con pasillos convertidos en campos minados, y puertas cerradas que escondían más que cuerpos. Escondían furia, dolor, celos, traición. Nita ya no podía ocultarlo. La estaba perdiendo, y lo peor era que, aunque no lo aceptara, sabía que ya no la amaba, y que en los ojos de Sarocha había algo por Rebeca que nunca tuvo por ella. Al amanecer, la lluvia seguía, y con ella, algo dentro de Nita empezó a romperse definitivamente. Capítulo 46. Cambios. La mañana siguiente fue larga y silenciosa. Sarocha caminó por el jardín, con el teléfono en la mano, repitiendo mentalmente las palabras que tendría que decir. No dormía bien desde hacía semanas, pero la escena de la noche anterior había sobrepasado sus límites. No podía ignorarlo más. Nita no solo estaba fuera de control, también se había vuelto peligrosa, no para ella, para Rebeca, y eso era lo que no iba a permitir. Desde la ventana del segundo piso, Rebeca la miraba, en su vientre aún imperceptible. Algo se movía más allá de la biología. Era como si una energía nueva se hubiera anidado dentro de ella desde aquella discusión. No era miedo, era otra cosa, una fuerza que surgía de la claridad. Sabía que algo iba a cambiar, y que no podía hacer nada para detenerlo. ¿Estás segura?, preguntó el padre de Sarocha al otro lado de la videollamada. Ella asintió con firmeza. Su voz era templada, pero determinada.
Sí, anoche lo confirmé. Nita está emocionalmente inestable, y no es seguro para Rebeca ni para el bebé que siga aquí. ¿Qué hizo exactamente? Sarocha dudó. No quería deshonrar más de lo necesario a Nita, pero tampoco podía seguir encubriéndola. La insultó, la amenazó, insinuó que podía hacerle daño. Estaba fuera de sí. No reconocía la gravedad de lo que decía. Hubo un silencio tenso. Al fondo, la madre de Sarocha apareció junto a su esposo y tomó asiento frente a la pantalla. Lo que sugieres, dijo ella, es muy delicado. La prensa está siempre al acecho. Una separación formal, mientras Rebeca está embarazada, puede generar sospechas. Lo sé, por eso no será pública. La versión será que Nita ha tenido una crisis de estrés y necesita reposo en el campo. Podemos usar la casa de Wayne. Lo importante es que no esté aquí, y ella aceptará. No lo sé, admitió Sarocha, pero si no lo hace, igual me encargaré de que se vaya. Su madre frunció los labios. ¿A qué te refieres? A que esto ya no se trata de un matrimonio. Se trata de una vida, y de otra que se está formando. El padre de Sarocha la miró largo rato. Finalmente asintió. Haz lo necesario. Lo protegeremos. Como siempre. La conversación con Nita fue corta, brutal, sin adornos. Sarocha la esperó en la sala, sola, con las luces apagadas y el ventanal abierto. El aire de la tarde traía un olor a tierra mojada y hojas quemadas. Nita bajó con paso lento, los ojos enrojecidos, la piel pálida. Parecía haber llorado toda la noche. Aún así, mantenía la postura recta, como si no quisiera que nadie la viera vencida. ¿Qué quieres?, preguntó sin sentarse. Hablar, otra vez. Es importante. Nita entrecerró los ojos. Necesito que salgas de esta casa por un tiempo. Nita se quedó inmóvil. Su respiración se hizo más audible. Luego, soltó una risa que no tenía alegría. Me estás echando. Estoy pidiéndote que te vayas, por ahora, por el bien de todos. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Soy la responsable legal del contrato con Rebeca. Soy la única que mantiene la estabilidad de esta casa, y soy quien no confía en ti. Las palabras cayeron como piedras. Por ella, por mí, y por el bebé. Nita, te has convertido en alguien inestable. No eres tú, o al menos no eres la mujer con la que me casé. Ya no queda respeto, y sin respeto no hay nada. Nita apretó los puños. Te estás dejando manipular. Esa mujer te tiene hipnotizada. Está ocupando mi lugar. ¿De qué lugar hablas? No olvides que tú y yo somos solo una transacción, dijo Sarocha con suavidad. Y eso fue lo que terminó de romperlo todo. Nita no gritó, no lanzó objetos, solo se sentó en el sillón más cercano y lloró con los dientes apretados, en silencio. Sarocha la dejó sola. Rebeca oyó la puerta cerrarse con fuerza unas horas después. Una maleta rodó brevemente por el pasillo de la entrada, y luego el silencio fue absoluto. Se asomó por la escalera. Sarocha estaba allí, de pie, con los ojos fijos en la puerta. ¿Se fue?, preguntó Rebeca en voz baja. Sarocha asintió. Sí, a Wayne, con su madre. No le di opción. Rebeca bajó lentamente. No sabía qué decir, ni siquiera sabía cómo sentirse. No era alivio, no era miedo, era un espacio nuevo y ambiguo, una pausa entre decisiones. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, respondió Sarocha, estoy en paz. Se miraron por un largo segundo, y sin decirlo, las dos supieron que algo irreversible había sucedido. La casa cambió esa noche. El aire se sentía distinto, más limpio, más real. Por primera vez desde que Rebeca llegó, se sintió realmente parte del lugar, no como una intrusa, no como una empleada, no como un vientre ambulante, sino como alguien viva, presente, necesaria. Sarocha se sentó junto a ella en el sofá. Puso una mano sobre su vientre, con cuidado. Sus dedos temblaban apenas. ¿Estás bien?, susurró. Rebeca asintió. La mano de Sarocha quedó allí, inmóvil, como buscando el pulso del futuro. En la oscuridad del cuarto de invitados, el que Rebeca aún usaba para dormir sola, ella se acostó boca arriba, las manos sobre el vientre. No podía evitar pensar en Nita, en lo que había visto en sus ojos antes de marcharse. Una mezcla de furia, tristeza y algo más, algo inquietante. No sabía si Nita volvería antes de nacimiento, pero sí sabía que, después de esa noche, la historia ya no podía escribirse del mismo modo. Capítulo 47. Último intento. El sol había salido como si nada, como si la noche anterior no hubiese sido una fractura en el orden de todas las cosas, como si la violencia contenida en los ojos de Nita, su voz quebrada, sus manos crispadas contra los marcos de las puertas, no hubiesen dejado una huella silenciosa en cada rincón de la casa. Pero Sarocha lo sabía.
Algo había cambiado, y ese cambio no podía ocultarse por más tiempo. Esa misma mañana, el patriarca de los Chankima había convocado una reunión privada. No era algo habitual. Las crisis no se trataban en la mesa familiar, ni en las oficinas de mármol, sino entre paredes neutras, sin testigos. Las emociones eran un lujo que no podían permitirse. Solo importaban los efectos, y el posible escándalo. Debemos evitar que esto trascienda, dijo el hombre, con voz pausada, como si hablara de acciones de una empresa y no del deterioro psicológico de su nuera. Ya ha trascendido dentro de la casa, replicó Sarocha, sentada en la otra punta de la sala. Lo que más me preocupa es todo el alcohol que consume. El señor Jensen asintió. También lo había notado. Nita necesita ayuda, agregó Sarocha. No solo contención o silencio. Ayuda profesional. Está quebrada. Hubo un silencio incómodo. ¿Insinúas que está loca?, preguntó la madre de Nita, entre ofendida y aterrorizada. Estoy diciendo que no puede volver. Ni ahora ni pronto. No es seguro. Ni para Rebeca ni para el bebé. Y ni siquiera para ella. El padre de Nita se acomodó en el sillón. La enviaremos a Japón, a la casa de su tía. Dirán que es un retiro espiritual. Yoga, silencio, reconexión, que fue una recomendación por su embarazo. ¿Y luego?, preguntó Sarocha con frialdad. Luego veremos cómo evoluciona la situación. La narrativa es importante. Ella y tú siguen casadas. Rebeca no existe públicamente. No debe existir. La estabilidad del linaje es prioritaria. ¿La estabilidad o la imagen? El patriarca no respondió. Nita no habló durante el trayecto al aeropuerto. Vestía con sobriedad. Un suéter gris, lentes oscuros, labios apretados. Su madre la acompañaba como una sombra obediente, sujetándole el pasaporte como si fuese una niña. Pero Nita ya no era una niña, era un torbellino contenido, un cuerpo que temblaba por dentro. En la sala de embarque, antes de abordar, su madre se inclinó hacia ella. Solo será por unas semanas. Necesitas descansar, reiniciar, luego todo volverá a su sitio. Nita no respondió. Sarocha lo hace solo por el bebé, añadió su madre, como si recitara una oración vacía. Esa mujer, esa inglesa, es pasajera. Cuando el bebé nazca, todo será como antes. Nadie sabrá nada. Nita giró lentamente el rostro. Por primera vez en días, sonrió, pero no era una sonrisa cálida, ni resignada. Era una mueca afilada, casi divertida. Tú no entiendes nada, ¿verdad? ¿Qué no entiendo? Que ya es tarde. No es el bebé, es ella. Ella, Rebeca, se metió en su alma, y no se va a ir. La madre la miró con alarma. ¿Necesitas ayuda? No, madre. Lo que necesito es tiempo. Tiempo para planear lo que viene después. Se puso de pie, tomó su equipaje de mano con una elegancia mecánica, y se dirigió hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. En la casa, Rebeca trataba de adaptarse al silencio. No había gritos, ni pasos pesados, ni miradas hostiles cruzando los pasillos. Solo los sonidos de las hojas en el jardín, el goteo lejano de una canilla, la radio que Sarocha a veces encendía por las mañanas. Pero el silencio no siempre es sinónimo de paz. Rebeca sentía que algo se había replegado, que un vendaval había pasado y dejado las cosas aparentemente intactas, pero que el aire seguía cargado, espeso. La ausencia de Nita no era una resolución, era una pausa. Y a veces, las pausas eran el preludio del desastre. Sarocha comenzó a llegar más temprano a casa. A veces cocinaba, sin decir mucho. Se sentaba cerca de Rebeca, como buscando con el cuerpo una cercanía que su mente aún no se atrevía a nombrar. Hablaban poco, pero las miradas se alargaban más de lo necesario. Las manos se rozaban como sin querer, y sin embargo, ambas sabían que estaban viviendo en un paréntesis, uno que podía cerrarse en cualquier momento. ¿Te sientes segura aquí?, le preguntó Sarocha una noche, mientras la acompañaba hasta su habitación. Rebeca asintió. ¿Y tú? Sarocha la miró. Había algo diferente en su rostro, una suavidad que desmentía la imagen pública que siempre proyectaba. Contigo aquí, empiezo a sentirlo. Hubo un silencio entre ellas, ni hostil ni incómodo, solo lleno. Luego Sarocha se inclinó, no para besarla, sino para poner la mano sobre su vientre. ¿Crees que escuchará todo esto? Rebeca sonrió. Quizás no entiende las palabras, pero sí las emociones, los temblores. ¿Y qué sentiría ahora? Una calma, que no es definitiva, pero que es real. En algún lugar de Japón, Nita se encerró en un ryokan en la montaña. No habló con nadie durante días, pero cada noche escribía en su cuaderno negro frases, imágenes, estrategias, y en cada página, un solo nombre se repetía, como un eco que no se desvanecía: Rebeca.
Capítulo 48. Besos que no estaban escritos en el contrato. El silencio de la casa se había transformado. Ya no era pesado, lleno de tensión contenida, sino más bien un refugio. Los pasillos largos, antes cargados de sombras, ahora respiraban con una calma tibia. No era que los problemas se hubieran ido, sino que, por primera vez, algo suave y vital empezaba a colarse entre los escombros de lo pactado. Sarocha llegaba temprano, algunas noches. Incluso se quedaba hasta que Rebeca se dormía. Le llevaba tés calientes o rebanadas de mango verde con azúcar y chile, como había descubierto que le gustaban. A veces, se quedaban sentadas en la sala sin decir nada, solo compartiendo el mismo espacio, la misma espera sin nombre. Rebeca ya no sabía cómo etiquetar lo que sentía. No era solo gratitud, no era admiración, y definitivamente no era indiferencia. Cada vez que Sarocha pasaba cerca, su piel lo registraba con una claridad casi inquietante, como si la energía de ella fuera reconocida por su cuerpo incluso antes que por su mente. Y Sarocha la miraba como si no supiera cómo mirar de otra manera. Ya no había rigidez en sus gestos, ni frialdad en su voz. Había, más bien, una ternura extraña, torpe, como si fuera la primera vez que la dejaban sentir algo verdadero. Esa noche, la lluvia comenzó temprano. El jardín se volvió un rumor constante detrás de las ventanas, y la casa se volvió una cueva cálida, de luces tenues y aroma a jengibre. Rebeca no podía dormir. Se levantó, descalza, y bajó a la cocina en busca de leche caliente. Encontró a Sarocha sentada en la penumbra, leyendo un informe en su tableta. ¿Otra noche de trabajo?, preguntó Rebeca en voz baja. Sarocha alzó la mirada. Sonrió. No podía dormir. Yo tampoco. Hubo un silencio. ¿Quieres té?, preguntó ella, poniéndose de pie. Mejor leche, dijo Rebeca. El bebé lo agradece. Tú lo agradeces, corrigió Sarocha, caminando hacia la cocina. Ambas rieron. Minutos después, estaban en el sofá, compartiendo una manta y tazas humeantes. La luz de una lámpara baja les dibujaba los rostros con suavidad. ¿Alguna vez pensaste que esto terminaría así?, preguntó Rebeca de pronto, mirando el líquido blanco entre sus manos. Tú con una desconocida en tu casa, cargando a tu hijo. Sarocha negó con la cabeza. Nunca pensé que mi vida se rompería así. Pero, si tengo que ser honesta, tampoco pensé que podría encontrar algo tan inesperadamente bello dentro del caos. Bello, tú. Rebeca levantó la mirada. Los ojos de Sarocha no la desafiaban. No se escondían, se ofrecían. Rebeca sintió como algo se encendía dentro de ella. No era solo atracción, era reconocimiento, era calor, era hambre de conexión. No se suponía que esto pasara, susurró. Lo sé, respondió Sarocha. Nada de esto estaba en el contrato. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que sea que haga que esto sea real. Y entonces, ocurrió. No fue un beso impulsivo, ni torpe, ni apresurado. Fue una aproximación lenta, una llamada desde la piel, un gesto que se gestó en las semanas previas, en las miradas que se alargaban, en las palabras que no se decían, en los silencios que sabían más que 1000 discursos. Los labios de Sarocha se posaron sobre los de Rebeca como una promesa temblorosa. Rebeca respondió, y el mundo, su mundo cambió de eje. El beso fue suave, pero profundo. Fue tierno, pero lleno de necesidad. No hubo prisa, ni miedo. Solo ese instante absoluto donde dos cuerpos se encuentran y se dicen la verdad que la mente aún no puede formular. Cuando se separaron, ambas tenían la respiración entrecortada. ¿Qué fue eso?, susurró Rebeca, tocándose los labios como si le costara creerlo. Fue lo que no se puede pactar, ni comprar, ni negar. Siguieron en silencio un rato más. El mundo afuera seguía lloviendo. El jardín brillaba con los reflejos de las gotas, y la ciudad parecía lejana, irrelevante. No sé cómo va a terminar esto, dijo Rebeca, pero no quiero negarlo. No quiero fingir que no pasó. Sarocha tomó su mano. Yo tampoco. Y Nita, y tu familia, y el bebé. Uno no elige cuándo el amor florece, pero sí puede elegir cuidarlo o aplastarlo. Y tú. Sarocha se inclinó otra vez, no para besarla, sino para apoyar la frente contra la suya. Yo elijo cuidarlo. Al día siguiente, todo fue igual, pero todo fue diferente. Las miradas que compartían, los roces de manos, los silencios cómplices, llevaban una nueva carga. Había una electricidad suave, pero constante, una ternura recién nacida, y un miedo que no nombraban, porque sabían que, si esto salía a la luz, todo podría derrumbarse. Pero también sabían otra cosa, que no iban a dejarlo marchar tan fácilmente, no esta vez. Capítulo 49. El error más hermoso.
Ninguna de las dos habló de lo ocurrido. El beso flotaba en el aire como un perfume invisible, presente en cada rincón de la casa. No hacía falta nombrarlo. Estaba en cómo Sarocha ahora la miraba cuando Rebeca hablaba. En cómo Rebeca se detenía apenas un segundo más al rozar su mano. Estaba en los silencios suaves, en las palabras medidas, en las respiraciones compartidas en la cocina, en la sala, en los pasillos. Estaba también en la noche, cuando la casa se quedaba quieta y todo parecía flotar bajo la penumbra. Era jueves. El cielo se cerraba con nubes de tormenta, pero dentro, el calor era distinto. No venía del clima, venía del momento que ambas sabían que estaba por llegar. Venía de las decisiones que ya habían tomado en sus cuerpos, aunque sus labios no las hubieran pronunciado aún. Sarocha subió las escaleras sin saber si iba a tocar la puerta o a alejarse. Llevaba días bordeando la frontera, tratando de contener el deseo, la ternura, la rabia dulce de no poder tenerla como quería. Se detuvo frente al umbral, sintiendo la madera bajo los dedos, sabiendo que un solo paso la cambiaría para siempre. Pero cuando iba a girar, la puerta se abrió sola. Rebeca estaba ahí, con el cabello suelto, los pies descalzos, y una tristeza extrañamente hermosa en la mirada. No puedo dormir, susurró. Yo tampoco. Sarocha no dio un paso, no dijo nada, pero Rebeca sí, con una calma determinada, con la fragilidad de quien ya no quiere huir. No sé qué nombre ponerle a esto, dijo, acercándose, pero no quiero seguir fingiendo. Y entonces, lo inevitable sucedió. Se besaron como si hubieran estado años esperando ese momento, como si hubieran vivido miles de vidas sin encontrarse, y al fin, se hubieran reencontrado en esta. Fue un beso distinto al primero. Ya no era tímido ni temeroso, era un clamor silencioso, una apertura completa. Las manos de Rebeca subieron por el cuello de Sarocha, hundiéndose en su cabello. Las de Sarocha se deslizaron por la espalda de Rebeca, temblando por fin, permitiéndose sentir. No hubo preguntas, no hubo justificaciones, solo cuerpos que decían lo que las palabras no podían. La habitación quedó iluminada por la luna, y solo el sonido de la lluvia contra la ventana. Rebeca estaba recostada, su vientre ya comenzando a mostrar el nuevo latido que crecía dentro. Sarocha la miraba desde el borde de la cama, sin tocarla aún, como si estuviera ante algo sagrado. No me toques como si fuera de cristal, dijo Rebeca, con una sonrisa quebrada. Es que lo eres. No, soy real, y te deseo, así como tú me deseas. Sarocha se inclinó sobre ella, con esa torpeza preciosa de quien siente con todo el cuerpo. La besó en el cuello, en la clavícula, en la curva de la barriga, en los bordes del alma. Rebeca respondió con la misma intensidad, con un hambre de afecto que venía de años, de pérdidas, de despedidas sin cierre. Esa noche no se trató de sexo, fue algo mucho más profundo, más íntimo. Fue la entrega total de dos mujeres que habían llegado a ese lugar por caminos rotos, por decisiones ajenas, por pactos sin alma, y que sin embargo se encontraban. La respiración de Rebeca se mezclaba con la de Sarocha, el calor de sus muslos, el tacto suave, las caricias demoradas, los gemidos que no se podían contener. Todo era lento, todo era urgente, todo era verdadero. Cuando todo acabó, no hubo arrepentimiento, solo un silencio sereno, como si el mundo entero se hubiera detenido a observarlas. Sarocha tenía el rostro hundido en el cuello de Rebeca, los dedos entrelazados con los suyos. Rebeca tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de dolor. Esto es un error, susurró. Sarocha tardó un segundo en responder. Si lo es el error más hermoso de mi vida. Nos destruirán si lo descubren. Entonces que lo hagan. Pero no voy a negarlo, no más. Rebeca asintió, cerrando los ojos, aferrándose a ese instante con la fuerza de quien sabe que los amaneceres pueden convertirse en tormentas. Al día siguiente, la casa parecía otra. Todo seguía igual, pero ellas no. Sarocha la miraba desde el marco de la puerta con una ternura silenciosa. Rebeca preparaba el desayuno tarareando una melodía que no recordaba haber aprendido. Había algo diferente en su cuerpo, en su energía, como si por primera vez en mucho tiempo, algo en ella descansara. Ninguna habló de la noche anterior. No lo necesitaban. Estaba en cada gesto. Pero sabían, ambas lo sabían, que no podrían ocultarlo para siempre. Que eventualmente alguien vería lo que había florecido entre ellas. Y que, cuando eso pasara, el contrato no serviría de escudo. La familia no lo aceptaría. Nita no lo permitiría. El hijo de ambas, porque ya empezaba a sentirse así, sería el centro de un huracán. Pero en ese momento, en ese rincón cálido de cocina, mientras compartían una taza de té
y una mirada sostenida, decidieron callar ese miedo, porque aunque lo que tenían no estaba escrito en ningún acuerdo, era lo más real que habían vivido jamás. Capítulo 50. La huida. No hubo una sola decisión, sino muchas pequeñas, que se fueron acumulando como gotas en un vaso a punto de rebalsar. Una mirada sostenida mientras Rebeca dormía, el calor de una mano que buscaba consuelo a medianoche, el susurro de un nombre que sonaba a hogar, el latido en el vientre, el deseo, el amor, el miedo, y finalmente, el ya no más. El primer indicio de que todo estaba a punto de romperse fue la visita del padre de Sarocha. No había anunciado su llegada, apareció en la casa como un espectro con olor a incienso, perfume caro y control. Entró con su bastón de madera de ébano, la voz pausada, el rostro imperturbable. Observó a Rebeca con la frialdad de quien inspecciona una propiedad en alquiler. Sarocha se tensó al instante. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin invitarlo a sentarse. «Me informaron que Nita está más tranquila. He venido a ver cómo avanzan las cosas». «Las cosas». No preguntó por el embarazo, no por la salud de Rebeca, no por su hija, preguntó por el cumplimiento del acuerdo. La voz de Rebeca se escondió. Se sintió un objeto, una gestante, nada más, y Sarocha lo notó. «Si has venido a recordarme mis obligaciones», dijo, firme, «puedes irte». El patriarca la miró con una severidad muda. «Te recuerdo que lo que está en juego no es solo tu vida, es nuestro apellido, nuestra historia, nuestra sangre». Sarocha cruzó los brazos. «Mi historia la estoy escribiendo ahora». Esa misma noche, Rebeca empacó sin saber por qué. Fue un impulso silencioso. No tenía un plan, solo una intuición profunda, casi ancestral. «Hay que salir de aquí». Sarocha la encontró sentada en el borde de la cama, con una maleta medio abierta, sosteniendo una foto antigua de su tía Song. Sus dedos temblaban. «¿Estás bien?» «No, pero eso ya no importa». «¿Qué quieres decir?» Rebeca levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de agua contenida. «No puedo entregar a este hijo, Sarocha. No puedo vender mi cuerpo, entregar mi alma, renunciar a este amor y decir que todo fue por necesidad. No puedo quedarme aquí». Sarocha la miró en silencio. Luego, se acercó, se arrodilló frente a ella y dijo, «Entonces vámonos». «¿Hablas en serio?» «Nunca estuve más segura de algo. Rompamos el contrato. Huye conmigo, a Inglaterra, donde están tus abuelos, donde podamos empezar de nuevo. Tú, yo y nuestro hijo». Rebeca rompió a llorar, porque por primera vez, se sintió amada de verdad y elegida sin condiciones. La huida fue planeada con el cuidado de una operación quirúrgica. Nam ayudó en silencio, con una tristeza amorosa. El médico que había seguido el embarazo fue contactado por correo seguro. Rebeca tenía sus papeles británicos listos. Solo faltaba el pasaporte de Sarocha, que ella recuperó de la bóveda familiar como si robara una joya maldita. No avisaron a nadie. No hubo despedidas. Solo un amanecer, un aeropuerto, y dos manos entrelazadas mientras esperaban la llamada de embarque. Sarocha, por primera vez en años, parecía ligera. «¿Tienes miedo?», le preguntó Rebeca mientras miraban por la ventana. «No, ni de dejar todo atrás. Lo que estoy dejando atrás nunca fue mío». Rebeca apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez desde la muerte de Song, sintió que estaba en casa. Londres la recibió con lluvia fina y olor a tierra mojada. Los abuelos de Rebeca se sorprendieron cuando las vieron llegar. El gesto de la abuela se iluminó al ver el vientre ya redondeado. El abuelo, aún convaleciente tras la operación, levantó una ceja, pero luego tomó la mano de Sarocha y simplemente dijo, «Bienvenida». La pequeña casa de los abuelos fue su refugio. No era lujosa, no era grande, pero era cálida, olía a hogar, un olor que Sarocha no conocía hasta ahora. Pintaron las paredes juntas, compraron una cuna de segunda mano, aprendieron a cocinar comida tailandesa e inglesa como una mezcla imperfecta, como su historia. Lloraron algunas noches, se abrazaron otras tantas, hicieron el amor en silencio, cuidando el cuerpo que ahora albergaba una nueva vida. Rebeca cantaba canciones de cuna mientras se duchaba. Sarocha le hablaba al vientre como si ya conociera a ese hijo, y poco a poco, el miedo se convirtió en pertenencia. Una tarde, sentadas en el sofá, Sarocha abrió una carpeta. ¿Qué es eso? El contrato, el mismo que ambas habían firmado meses atrás, que exigía silencio, cesión de derechos, confidencialidad, renuncia. Sarocha lo rompió hoja por hoja. «Esto ya no nos define». Rebeca sonrió. «¿Y qué nos define entonces?». Sarocha la miró con una dulzura poderosa.
lo que estamos construyendo, aunque sea el error más hermoso. Una semana después, Sarocha recibió un mensaje cifrado desde Bangkok. Están buscándote. Ya saben que no fue un secuestro. Saben que elegiste irte. Ella apagó el teléfono y no volvió a encenderlo, porque ahora, lo único que importaba, latía dentro de Rebeca, y por primera vez, ambas estaban dispuestas a luchar por ello, sin contratos, sin mentiras, solo amor. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.